Hola, hoy nos sumergimos, como siempre, en documentos oficiales. Esta vez, la Gaceta de Honduras del 23 de agosto de 2025. Y bueno, tenemos un menú variado. Cambios en política migratoria, los costos de energía en Guanaja, organización comunitaria, muchas licitaciones. La idea es extraer las claves, entender qué nos dicen estas fuentes. Así que, bueno, analicemos esto a fondo. Exacto. Porque la Gaceta, aunque parezca densa a veces, es fundamental. Refleja las decisiones que nos afectan a todos, ¿no? Hoy vamos a ver acuerdos, resoluciones, avisos, que juntos pintan un cuadro, digamos, bastante diverso de cómo funciona la administración aquí. Perfecto. Empecemos entonces con migración. Un tema siempre delicado. Tenemos el Acuerdo Ministerial 374-2025, de Gobernación, Justicia y Descentralización. Se enfoca en aclarar una categoría de residencia, la llaman excepcional. Artículo 21, numeral 8 de la Ley de Migración. Dicen en los considerandos que faltaba claridad, que podía haber uso indebido y que había que alinearlo con intereses nacionales según la Constitución. Aquí es donde se pone muy interesante. ¿Qué problema buscaba resolver exactamente? ¿Qué pasaba antes? Es una buena pregunta. A ver, no es que estén creando una categoría de la nada. Más bien, lo que buscan es poner orden, regular y precisar los requisitos para una excepción que ya estaba en la ley, pero que parece ser generaba confusión o, bueno, quizás usos no previstos. Lo fascinante aquí es ese intento de equilibrio. Por un lado, necesitas flexibilidad para casos especiales, humanos o económicos. Pero por otro, el Estado tiene que proteger sus intereses sociales, económicos, demográficos, como dice el artículo 35 de la Constitución, que condiciona la inmigración. Es como cerrar portillos, pero dejando una rendija controlada. Entiendo. Control y claridad. Ahora, lo práctico. ¿Quiénes podrían ahora acogerse a esta residencia excepcional? El acuerdo detalla varios grupos, ¿verdad? Efectivamente, define varios escenarios. Por ejemplo, piensa en alguien que quiere ser rentista, o pensionado, o inversionista, pero no llega al monto exacto que pide la ley. Ya sabes, los $2,500 al mes para rentistas, $1,500 para pensionados, o la inversión de $50,000. Bueno, pues si demuestran tener al menos la mitad, el 50%, podrían calificar por esta vía excepcional. Es una especie de casi, pero te damos una opción. Ah, mira. Una flexibilización, pero con un límite claro. Interesante. ¿Y qué otros casos contempla? También piensa en gente que interrumpió su residencia. Salieron del país más tiempo del permitido, por ejemplo, y perdieron la continuidad. O aquellos que llegaron al límite de 5 años con un permiso de estadía temporal y, digamos, no encajaban en otra categoría para quedarse permanentemente. Este acuerdo busca darles una salida, para que no queden en un limbo legal. Vale. Eso resuelve situaciones que seguro se daban. Pero también habla de trabajadores extranjeros. ¿Cómo funciona ahí? ¿Es más complicado? Ahí la regulación es bastante más estricta, sí, y se conecta directamente con las leyes laborales. Un extranjero que trabaja aquí puede pedir esta residencia excepcional, pero ojo, tiene que cumplir varias cosas a la vez. Primero, mínimo 2 años de residencia legal continua. Segundo, permiso de trabajo vigente, sea de la Secretaría de Trabajo o del IMSS, el Instituto de Migración. Y tercero, y esto es crucial, una constancia del empleador, ¿Una constancia de qué exactamente? de que la empresa cumple la regla del Código del Trabajo, esa que dice que al menos el 90% de los empleados deben ser hondureños y que al menos el 85% de la planilla, del dinero en salarios, debe ir a hondureños. O sea que la empresa tiene que demostrar que protege el empleo nacional para que su trabajador extranjero pueda usar esta vía excepcional. Es un vínculo fuerte. Exacto. Marca una política clara. La prioridad es el empleo local. La residencia excepcional no puede ser una forma de saltarse eso. No es solo un trámite migratorio. Tiene un peso económico claro. Entendido. Y por último, mencionaste una categoría más. Abierta, ¿no? Por razones humanitarias, interés público, vínculos familiares. Sí, el acuerdo lo dice explícitamente. Casos de dependencia económica probada, por ejemplo. Parentesco por afinidad, como suegros, yernos, nueras, o hijos de hondureños nacidos fuera que no tengan la nacionalidad aún.
Y deja una puerta abierta. Dice cualquier otra circunstancia excepcional debidamente acreditada y justificada. Eso sí, pide un mínimo de 120 días de residencia legal continua para estos casos. Y un detalle importante, las tasas que se pagan por estas residencias no son nuevas. Se usan las tasas de otras categorías ya existentes según el caso. Pero, y aquí viene un punto clave que mencionaste, la decisión final. El acuerdo insiste en que es discrecional de la Secretaría, o sea, cumplir todo no garantiza que te la den. ¿Eso no genera mucha incertidumbre? Pues sí, la genera para el solicitante. Es inherente a la discrecionalidad. El artículo 4 es clarísimo. Dice que cada solicitud se analiza según razonabilidad, mérito y particularidades. La Secretaría puede decir sí, no o incluso archivarla. Esto, claro, refuerza muchísimo el control del Estado. Es una señal. Definimos los caminos, sí, pero el gobierno se reserva la última palabra evaluando ese interés nacional más amplio. Es un poder considerable, la verdad. Y un detalle más, instruyen a la Secretaría General a simplificar la lista de requisitos. Eso sugiere que quizás el proceso antes era, muy burocrático. Vale. ¿Y qué pasa con la gente que ya había empezado el trámite antes de este acuerdo? Buena pregunta. El acuerdo dice que esos expedientes se resuelven con las reglas viejas, salvo una excepción importante. Si la solicitud era por trabajo, ahí sí aplican los nuevos requisitos del Código del Trabajo, la regla del 90-85, y este acuerdo entró en vigor de inmediato. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues un esfuerzo por ordenar y controlar una vía de residencia que quizás era un poco laxa. Criterios más claros, pero con un fuerte control estatal al final. Un panorama más definido, ¿sí? Aunque quizás no más fácil para todos. Bueno, cambiemos radicalmente de tema. Vámonos a Guanaja, a la isla y a la luz. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, la CRE, emitió el acuerdo CRE 100-2025, ajuste trimestral de tarifas eléctricas allá. ¿Por qué Guanaja necesita un acuerdo aparte? Bueno, Guanaja, como otras islas, es un sistema eléctrico aislado. No está conectado a la red nacional. Allí, la ENE, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, hace todo. Genera la electricidad, sobre todo con diésel, aunque tienen algo de solar, y también la distribuye. Es diferente al sistema nacional, donde las funciones suelen estar más separadas. Por eso, la CRE tiene que aprobar tarifas específicas para Guanaja que reflejen sus costos particulares. Entiendo. ¿Y este acuerdo ajusta esas tarifas para el trimestre agosto-octubre 2025? ¿Qué es lo que más influye en ese ajuste? ¿Sube, baja? El objetivo es que la tarifa se acerque lo más posible al costo real de generar esa electricidad, pero es complicado. Por un lado, se arrastran ajustes de trimestres pasados. De hecho, en este cálculo se resta un crédito a favor de los usuarios, más de 1,5 millones de lempiras, HNL 1,580,748.01. Eso viene de conciliaciones anteriores. Ese crédito ayuda a bajar un poco el costo que se traslada a la tarifa final ahora. Pero por otro lado tienes factores que suben el costo, el precio del combustible, el diésel y el tipo de cambio. Fíjate, ahora usan 26.33 lempiras por dólar, antes era 25.90. Eso encarece todo lo importado. Si conectamos esto con el panorama general, es un ejemplo perfecto de lo difícil que es regular la energía en mercados pequeños, aislados y dependientes de combustibles fósiles. El acuerdo da cifras, sí. Dice que el costo de generación aprobado para trasladar a la tarifa es $170.89 por megavatio hora USDMH, pero que el costo previsto originalmente era más alto, casi 196 USDMH. Esa diferencia es por el crédito que mencionaste, ¿no? Exactamente. Ese crédito funciona como un amortiguador temporal, digamos. Pero hay más cosas. La NE pidió, y la CRE aceptó, incluir explícitamente los costos de operación y mantenimiento, el O&M, de las plantas solares de Guanaja. Usan una referencia estándar, unos 2.16 USD por kilovatio al mes, y además reconocen un costo retroactivo, o sea, un dinero por O&M solar que no se había cobrado entre septiembre de 2024 y marzo de 2025. Son casi 235,000 lempiras más que se meten en el cálculo de este trimestre. Vaya, o sea, se intenta que todos los costos de operar, incluyendo lo de las renovables, queden reflejados. Y al final,
¿Cómo se ve esto en la factura de la gente de Guanaja? Pues el acuerdo define la estructura tarifaria. Hay cargos fijos por cliente, cargos por potencia para los de media tensión y cargos por la energía que consumes, con precios distintos para baja y media tensión. También hay una tarifa para el alumbrado público. En esencia, la CRE trata de balancear que la ENE recupere sus costos, pero que la tarifa sea, pagable. El acuerdo menciona informes de fiscalización, por ejemplo, sobre cómo la ENE compró combustible antes, para asegurar que los costos sean eficientes. Pero claro, esto plantea una pregunta importante. ¿Qué tan sostenible es este modelo a largo plazo? Para las finanzas de la ENE y para el bolsillo de los isleños, sobre todo con la volatilidad del diésel. Una pregunta clave, sí, sin duda. Bueno, salgamos de estos acuerdos grandes y miremos la sección de avisos legales y el avance. Esto es fascinante, porque te da una visión súper granular, ¿no?, del día a día. Encuentras de todo, desde que se formaliza una junta de agua en una aldea hasta licitaciones enormes para carreteras o para comprar seguros. Totalmente. Es como una ventana al funcionamiento real de la administración y la sociedad civil. Mira, podemos tomar dos ejemplos bien distintos de esta misma Gaceta. Por un lado, tienes la resolución 1334-2019 de la URSSAC, que es la unidad que registra asociaciones civiles. Le dan por fin personalidad jurídica a la Junta Administradora de Agua Potable de Quebrada Honda, allá en Comayagua. O sea, ya son una entidad legalmente reconocida. Y lo interesante es que publican sus estatutos completos. ¿Y qué dicen esos estatutos? ¿Algo llamativo? Pues te muestran toda la estructura formal que necesita hasta una gestión comunitaria del agua. Definen quién es quién. La junta directiva con su presidente, vicesecretario, tesorero, vocal, fiscal. Establecen que la asamblea de usuarios es la máxima autoridad. Crean comités específicos para operar, para cuidar la microcuenca, para saneamiento, para vigilancia. Fijan cómo se forma su patrimonio, cuotas, donaciones y hasta cómo se disolvería la junta si fuera necesario. Esto resalta lo importante que es formalizar estas estructuras para que gestionen bien un servicio tan básico. Y ojo, la ley dice que este trámite de registro debe ser gratuito para las juntas de agua. ¡Qué contraste! Del nivel hiperlocal de una junta de agua pasamos a las grandes inversiones, porque la sección de avisos está repleta de licitaciones públicas. Vemos a la Secretaría de Infraestructura y Transporte, la SIT, llamando a empresas que ya están precalificadas para proyectos grandes. Rehabilitar y pavimentar carreteras clave, Juticalpa la Empalizada en Olancho, Danlí San Matías en El Paraíso, El Tomate Orica en Francisco Morazán, Las Flores Las Mercedes en La Empira. Son proyectos importantes. Y no solo la construcción, también licitan la supervisión de esas obras, que también cuesta bastante. Exacto. Si conectamos esto con el panorama general, es la maquinaria del gasto público en infraestructura a toda marcha. Y la variedad es tremenda. La Secretaría de Seguridad necesita renovar licencias de software para la policía. La Municipalidad de Puerto Cortés quiere comprar ambulancias y microbuses. El PANI, el Patronato de la Infancia, licita un paquete completo de seguros para 2026. Vida, médico, incendio, vehículos. Y la UMAPS, la Unidad de Agua de la capital, busca comprar 650 tanques plásticos para almacenar agua en zonas vulnerables del Distrito Central. Y todas estas licitaciones, claro, con sus procesos formales, plazos súper estrictos para presentar ofertas, veo fechas límite en septiembre-octubre. Requisitos de precalificación para las obras grandes. Especifican de dónde sale el dinero, que casi todo es de fondos nacionales. Incluso hay un aviso de la UMAPS modificando las bases de una de sus licitaciones. Eso muestra que son procesos vivos, ¿no? Que se ajustan. Así es. Son dinámicos. Y además de las licitaciones, hay otros avisos que completan la foto. Se menciona el Bono Unido, que parece ser una iniciativa de ayuda social, ¿no?, para hogares afectados por desastres o vulnerabilidad. Y en el otro extremo del ciclo de vida se registra la disolución de una cooperativa agrícola Campo de Mayo de Comayagua. Nos recuerda que estas organizaciones nacen, funcionan y a veces cierran. Es increíble la cantidad de información tan distinta que sale de una sola gaceta, ¿verdad?
Hemos ido desde la política migratoria, la regulación energética súper específica para una isla, hasta la estructura interna de una junta de agua comunitaria y el pulso diario de las contrataciones del Estado para todo. Carreteras, software, ambulancias, seguros, tanques. Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que estos documentos sí son densos, pero nos dan una radiografía muy, muy rica de cómo funciona el país. A muchos niveles. Sin duda. Y me deja pensando en algo, fíjate. Hemos visto un nivel de detalle normativo impresionante, tanto para definir quién entra en una residencia excepcional, con porcentajes, condiciones súper específicas, como para describir cómo se organiza y funciona una junta de agua local. Considerando este esfuerzo casi minucioso por regular y formalizar cosas tan diferentes, ¿qué nos dice este patrón sobre las prioridades y quizás los retos de gobernar en Honduras hoy? Es una invitación a reflexionar, ¿no? Sobre cómo se intenta equilibrar constantemente, a través de estas publicaciones, la necesidad de procedimientos formales y control, con las demandas prácticas de la gente y los objetivos nacionales. Es un entramado complejo que la Gaceta nos revela edición tras edición.